A diferencia de muchos de mis compañeros de que no involucro sentimientos, Ya. yo me enamoro de todos en ese momento. Mis videos son reales, o sea, es real, yo estoy disfrutando. Entonces, claro, si alguien que me escribe y yo no siento esa química sexual, no lo voy a grabar. Sí. Yo sabía que había infecciones de transmisión sexual, yo sabía que existía esto y aquello, pero no era tan consciente de los riesgos, ¿no? Este programa llega gracias a Hola, gracias por estar ahí, gracias por suscribirte, gracias por apretar esa campanita y gracias por seguirme en todas las redes sociales para así tener esa conexión directa conmigo. Quiero agradecer a todos ustedes que dejan sus comentarios debajo de este video en YouTube y por supuesto a los que nos ven en televisión en el canal VTV allá en América. Un abrazo de corazón desde aquí, desde Europa. Y yo estoy en Europa, pero hoy tengo un invitado con sangre latina y a la vez sangre, pero que sangre mexicana, güey. Chris XXX está conmigo. Placer tenerte aquí. Un placer para mí estar aquí contigo, con tu equipo maravilloso. Mira, vamos a darle, que todo está que pica. Claro que sí. Todo cañón, güey. ¿Sabes qué? Es que me gusta la forma de vosotros hablar. Bueno, siempre lo diferente como que te atrae, claro, te gusta. Y verdad que vosotros tienen una forma muy bonita de hablar. Claro, bueno, yo que soy latino, me pongo como con un poco en su lugar y me identifico, claro, y digo, cuando aparecen personas así como vosotras, qué bien. Ya yo he tenido aquí conmigo varios invitados mexicanos que son padrísimos, que la gente ve sus entrevistas y que ustedes tienen muchas cosas guapas, muchas cosas de verdad que sí que contar. Y para toda nuestra audiencia, agradecerte que dentro de tu itinerario de trabajo, porque cuando vienen a otras ciudades y así, vienen con su itinerario de trabajar, pero sacaste estos momentitos para venir a hablar con nosotros. De verdad que sí, gracias. Siempre creo que es importante el mostrar también la otra parte de nosotros, ¿no? Te decía, porque a veces nos estereotipan en estos personajes plásticos, sí, que no tenemos emociones. En alguna ocasión me llamaron dildo parlante, ¿no? Entonces como que, güey, relájate, somos personas que quizás hacemos una actividad a la cual o de la cual no todo el mundo se atreve, no nos quita de ser seres humanos, ¿no? Entonces, claro, sí, para mí es muy importante y necesario estos espacios como el tuyo, así que, como diríamos en México, Joel, muchas gracias. No, el placer es nuestro de verdad. Y bien, vamos a hablar, Chris, precisamente tú tienes como nombre Chris XXX. ¿Y por qué este nombre? Siempre le pregunto por los nombres porque es que nunca se llaman, nunca su verdadero nombre es el que venden. ¿Por qué? Pues yo creo que es parte del alter ego, ¿no? El querer representar a alguien diferente o la parte de no querer ser asociado con la realidad. En mi caso, bueno, mi nombre es Cristian, pero desde hace muchos años que me identifico como Chris. Eso porque una anécdota, yo hice la preparatoria en Estados Unidos. Entonces me hacían burla de Christian como cristiano, ¿no? De que cristiano, ya vas a rezar, cristiano esto. Entonces, basta de cristiano, Chris. Entonces vengo arrastrando este nombre más corto de Chris. Y claro, cuando yo empiezo a hacer todo esto, quería que fuera algo diferente. Entonces, ¿cómo escribo Chris? Sin vocales. K-R-Y-Z, ¿no? Entonces yo empecé a hacer cosas más hacia la parte erótica, artísticas entre comillas, porque yo no tengo estudios, no tengo un background artístico como para poder decir lo que hago es artístico, ¿no? Pero yo creía en mi cabeza que sí era artístico. Entonces yo quería identificar eso y era Chris Mustache. Ok. Sin vocales. Entonces, claro, cuando empiezo a hacer todo este contenido para adultos, de alguna manera quería tenerlos separados. Por un lado la parte artística y por otro lado la parte para adultos. Entonces, ¿qué mejor que representar la parte para adultos que con XXX? O sea, que tú también tienes otra parte, aparte del contenido para adultos, también tiene otra pasión, te llama otra pasión por ese lado. Hablemos un poquito de eso, claro, antes de hablar del porno y tal. ¿Cuál es ese arte que lleva a Chris por dentro, que dice que separa del porno a lo demás?
Yo soy una persona, me considero creativo. Sí. Soy una persona que me gusta hacer cosas con la mano. Mira, yo soy el tipo de persona que si algo se descompone en la casa, en un lugar, en vez de llamar al técnico, yo lo quiero hacer, ¿no? Que hay que pintar, yo lo quiero hacer. Que se descompuso, no sé ni cómo repararlo, pero yo lo quiero hacer, ¿no? Entonces, llegó un momento en mi vida que necesitaba yo expresarme. Empecé a explorar la parte de la fotografía, la parte del desnudo, todo este rollo. Entonces me creé este personaje para Instagram que creaba o contaba historias en 3 fotografías utilizando como premisa la desnudez, la tragedia y la comedia. Entonces yo los llamo fotohistorias, que son tragicomedias eróticas, ¿no? Ya. Entonces yo todo esto lo que hacía, hacía lo que Instagram me permitía, y de ahí fue donde pasó al porno por alguien que me dijo, tú deberías de trabajar con nosotros. Y cuando te dijeron eso, que te dijeron, tú deberías de trabajar con nosotros, ¿para ti cómo fue? En ese momento fue un no rotundo porque, a ver, yo que al final del día, todo esto que yo hacía del erotismo, del desnudo, al mismo tiempo era terapia, era parte de autoaceptación. El poder sanarme interiormente, el hacer a la paz conmigo mismo, con mi cuerpo, sanar estos traumas que de alguna manera, curiosamente, el porno me había generado. Entonces, claro, cuando alguien me dijo, oye, quiero que trabajes con nosotros, en ese momento no era mi interés. Le dije, ¿sabes qué? No, lo mío pues es esto, por ahora no. No, la historia cambió cuando yo soy de una ciudad que se llama León, en el centro del país. Y claro, cuando yo me voy a vivir a México, la capital, entonces yo quería explorar mi sexualidad, quería aprender más y saber, conocerme. Entonces fue ahora que yo quise llevar esta parte artística al lado más, más para adultos, más explícito, más sexual. Entonces ahora yo contacto a la productora y le digo, ¿sabes qué? Ahora sí quiero trabajar. Entonces de ahí fue... ¿Y cuál fue? ¿Esa productora cómo se llama? Se llama Mecos Films. ¿Está en México? En México, pero ellos lo que hacen actualmente, ellos producen contenido y lo distribuyen a través de Treasure Island. Ok. Entonces yo hice un primer trabajo para ellos que se vendió a través de Treasure Island, y cuando yo estaba en esa escena fue cuando yo dije, esto es lo mío, ¿dónde estuvo todo esto? O sea, tú la primera tiempo? vez que hiciste una escena como que te enganchaste y no tuviste y fue como todo fácil para ti y todo... Sí, wow. Creo que fui natural, ¿no? Sí. Y bueno, a los productores les gustó. De ahí me llamaron para hacer otras 2 escenas que, bueno, por cosas ajenas a mí no se llevaron a cabo. Digo, detalles que suceden en el porno de estudio, ¿no? Pero sí, ese suceso fue el que a mí me llevó a decir, esto es lo que yo quiero hacer de ahora en adelante. ¿Y te acuerdas tú de esa escena específicamente? ¿Con quién fue? ¿Con qué actor? ¿Lo recuerda? Fue un chico que él no es actor. Él, bueno, era conocido de los productores. Sí. Y que en algún momento el chico mencionó que le gustaría hacer una peli porno. Entonces me contaron después que yo tenía un parecido al exnovio de este chico. Entonces pensaron que podía hacer alguna buena química. Entonces nos pusieron juntos y la escena, la verdad, yo lo disfruté mucho y creo que fue una escena que gustó bastante. De hecho, pusieron ahí mi foto en la portada porque no fue un contenido digital, fue un contenido en DVD. Entonces, de hecho, hace un par de meses, 2 personas casi al mismo tiempo me mandaron foto del DVD en una tienda de sexo en Nueva York. Y yo, mira, qué padre, ¿no? Que todavía sigue ahí mi imagen. ¿Y hace cuántos años más o menos? Eso fue como para mediados del 2019, más o menos. ¡Wow! O sea que ya tú tienes tiempo en la industria ya. Tú tienes unos añitos ya, o sea, lo que vemos, tus seguidores, tu trabajo, que es de admirar, como yo digo, que también hace un trabajo un poco diferente dentro del porno, no es como más de lo mismo. Tú haces un contenido que yo estoy seguro que tus seguidores lo disfrutan, y un contenido diferente. O sea, ya te lo ha trabajado varios años, no ha sido tan fácil, ¿no? Sí, yo soy como un Pokémon, voy evolucionando, ¿no? Sí, yo haciendo contenido ya realmente en forma, un poco más de 2 años y medio. Yo fui como, yo creo la mayoría de los que hacemos OnlyFans, producto de pandemia.
Entonces, claro, yo hice esta película en 2019, mediados, pero bueno, por proyectos, que de trabajo, de lo que hacía antes, no había podido. Y la pandemia fue el momento que yo dije, a ver, estoy en casa, encerrado, ¿qué hago? Vamos a darle. Realmente es lo que yo considero como mi inicio en abril del 2020. Y entonces, y eso ya cuando tú volviste otra vez, que estaba en plena pandemia, ¿qué fue lo que te llegó a la mente de tú hacer? ¿Cuál fue ese video en pandemia que tú subiste, que tú te activaste y dijiste, voy a volver otra vez y me voy a ganar la vida por aquí? ¿Cómo hiciste este video? ¿Fue con alguien, tú solo o cómo? Sí, fui yo solo porque, claro, estábamos encerrados y, bueno, yo vivía allá en Ciudad de México y quería descansar un poco, así que regresé a León, a casa de mis padres. Entonces, imagínate, encerrado en casa de mis padres, ¿qué más hacía? Entonces quise regresar un poco a lo que hacía antes de Instagram, esta fotografía erótica de historia, pero ahora quise hacerlo en un contexto más explícito. Entonces sí, empecé a hacer algunos cortos con una estética más artística, más cinematográfica, ya sabes, ¿no? Planos y etcétera, etcétera. Y fue justamente un video más que explícito, erótico, ¿no? Yo me erotizaba solo en la cama y tenía cambios de planos y estaba contando cómo en pandemia una persona disfruta de su sexualidad, ¿no? Entonces sí hubo ahí un poco de diseño de arte escénico, etcétera. Entonces fue de ahí cuando dije, ok, ahora voy a hacer esta serie de videos y comencé a hacer una serie de videos en solitario. Los empecé a publicar. No gustaron. No. No gustaron en el sentido de que, claro, la gente que quiere ver contenido para adultos en específico quiere algo para divertirse, ¿no? Quiere algo explícito, bueno, está hablando en la generalidad, no digo que todos, ¿no? Entonces, claro, donde yo lo publiqué, que fue OnlyFans, pues es el mercado que buscaba esto. No buscaban cosas artísticas, eróticas. Entonces, claro. Pero bueno, a mí me divertía, a mí me gustaba. Entonces, como al mes de hacer todo este tipo de videos, digo, no, a ver, si yo quiero hacer esto, tengo que ir a hacer lo que la gente está haciendo. Me regreso a Ciudad de México, empiezo a platicar con algunos chicos de que, oye, la colaboración, ¿qué es el otro? Fue difícil, la verdad es que para mí fue un poco complicado porque, claro, yo no conocía a nadie del medio, no tenía amigos que estuvieran haciendo esto, entonces de repente hablarle a chicos que ya tenían tiempo es como, pero decimos en México, güey, o sea, no eres nadie, no tienes seguidores, no esto, no, o sea, sí me encontré. Y en este mundo, por ejemplo, en México existe eso de que entre vosotros los actores México, entre vosotros los actores en México, se da como que eso de que hay unos que se creen mejores que otros, hay otros que no graban con otro porque no tienen seguidores o porque son nuevos o porque se creen que ya tienen un nivel que no le permite. ¿Existe todavía eso sí, en vosotros? Yo creo que eso existe en todos lados, desafortunadamente, en todas las industrias y no solamente en esta, sí existen este tipo de personas y yo creo que se percibe más cuando somos locales y entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando platico con chicos, creo que existe este mismo sentido, esta misma situación. Claro, yo no lo noto porque como soy el nuevo, soy el externo, no tengo un referente de alguien que diga, oh, con este no grabes, o este es así, o este es allá, o este es acá, ¿no? Pero sí, claro, en México existe, a mí me tocó, y bueno, de alguna manera yo he tratado de contribuir a que esto cambie, pero Contigo no pasa. A ti se te acerca para una colaboración a alguien y tú es más dócil, es más, tú te acercas más a la gente. Mira, la cuestión conmigo a las colaboraciones, hoy en día, te decía, yo soy como un Pokémon, voy evolucionando. Entonces, cuando yo empecé era una cosa y lo que es ahora. Lo que es ahora, yo todo mi contenido lo hago con personas que yo siento esa química sexual, ¿no? Con alguien que digas que me la voy a pasar increíble, lo voy a gozar, lo voy a disfrutar. Y porque mis videos son reales, o sea, sexo real, yo estoy disfrutando. Entonces, claro, si alguien que me escribe y yo no siento esa química sexual, no lo voy a grabar. Ya. ¿Sabes? Entonces, a mí cuando él me dice, oye, quiero colaborar contigo, yo lo primero que hago, voy a su cuenta de Twitter, veo lo que ha publicado, veo quién es la persona y si yo digo, ok, esta persona me atrae, esta persona me llama la atención como para pasar un buen rato, puntos a favor. Si yo sigo en su perfil de Twitter y veo que la forma en cómo esta persona hace su contenido es compatible al mío, digo, perfecto, otro punto a favor, ¿no? ¿Y por qué digo el tipo de contenido? Te decía, ahora
La estética que yo estoy buscando es compartir mis aventuras sexuales. Incluso ahora en todos mis teasers, en mis adelantos, siempre está las aventuras sexuales de Chris. Entonces yo busco eso, sexo real, busco estas aventuras. Entonces si alguien, por ejemplo, que le guste hacer historias, inventar de que el repartidor, que esto y que el otro, digo, está bien, pero no es algo que yo esté buscando. Entonces eso complicaría un poco. Eso no quiere decir que esté mal, simplemente es algo que no me llama la atención. Tampoco no quiere decir que no lo haya hecho y tampoco no quiere decir que no lo vaya a hacer, ¿no? Pero sí, son cosas que yo me fijo, que la persona, que existe esta química sexual, que seamos compatibles, y en lo que yo en lo personal no me fijo son en los números. Para mí, sé que para la gente es importante, pero para mí no, porque yo no estoy buscando ese número, yo estoy buscando el disfrute, el goce. Ahora, si bien sí es cierto... Tú todo lo que me dices, tú todas las pelis que haces, tiene que haber esa química de tú disfrutarte y de lo que tú estás haciendo, que no sea robóticamente, que tú sientas lo que estás haciendo. Totalmente. Pero a la vez es bueno eso, Chris, porque tú trabajas y a la vez disfrutas, ¿eh? Es lo que te iba a decir, o sea... Si bien sí estoy haciendo esto porque me está generando un ingreso económico, yo vivo al 100% de esto, pero la realidad es que lo que yo hago, yo podría hacerlo de a gratis, sin cobrar nada. Digo, tengo la fortuna de que hago dinero, ¿no? Entonces sí, más allá de yo en lo personal verlo como un trabajo, lo veo como parte de mi vida. O sea, me considero muy afortunado de estar disfrutando y al mismo tiempo que este disfrute, esta pasión, me está generando el ingreso para seguir haciendo esto, ¿no? Digo, no es criticar a mis compañeros, digo, todo es respetable, pero en mi caso, más allá de verlo como trabajo, te decía, para mí es una experiencia. Entonces, claro, cuando llega alguien que sí lo ve como, pum, trabajo, todo robotizado, es como que la persona tiene que gustarme mucho como para yo poder decir, está bien, vamos a hacerlo de esa manera. Y existe mucho eso en este mercado, ¿no? Hay mucha gente que va por lo que va por el trabajo. Claro. Como tú dices, que va por aprovechar de que tú eres una persona que tiene muchos seguidores, que le puede dar a él un volumen de, ¿sabes? Un beneficio en ese momento. Y van como yo pienso que sí, al final es verdad que hacen un trabajo, pero también al final es verdad que están haciendo y el sexo es placer, claro. El sexo es una cosa que no puede ser tan drástica y no tan robotizada. Para la tiro no puede ir ahí, ¿no? Como tal. Que luego aquí viene la controversia, ¿no? Justamente por toda esta robotización, esta idealización, esta fantasía, no sé cómo sería esta palabra, bueno, el fantasear sobre esto del porno es a la gente lo toma como una referencia e incluso al punto de tomarlo como educación sexual y piensan que el sexo tiene que ser como lo vemos en las películas de estudio. Que muchas veces no es así, ¿no? No, la gran mayoría de las veces no es así. O sea, la gente no vamos por la vida con la lavativa hecha y de repente me encontré uno. No, ¿sabes? O sea, es detrás de esto. Y justamente yo creo que esta nueva era del porno, me refiero a esta nueva era del porno a través de OnlyFans, Just for Fans y todo esto, justamente ha llegado a hacer un parteaguas en la historia de la, ¿no? Y bueno, yo soy de los que nació con OnlyFans, por eso creo que mi forma de pensar, mi forma de generar contenido es distinta a mis colegas que hicieron la transición del porno de estudio ahora a plataformas, ¿no? Sí. Que es lo que yo creo, digo, yo creo esto tú lo has de saber mejor que yo por la gente que has entrevistado, ¿no? Ellos sí todavía tienen esta parte de que sí, es trabajo, es mi trabajo, yo no me involucro. Sí, es lo que te digo, hay mucha, por eso también les pregunto yo, porque al final es lo que te digo, si es un trabajo, pero también es un trabajo que es placer, quiera o no, yo creo que sí. Entonces hay muchos que tratan como de no, que sí, que es un trabajo y tal, pero al final qué bonito es que tú, mira como lo dices, que es sincero, como muchos otros lo han dicho también, sincero, que trabajan, hacen el trabajo y también se lo disfrutan y que si no hay esa química entre dos, no puede haber, porque claro. Yo creo que es eso. Si no hay química entre 2 o 3 o 4, no puede haber sexo. Tiene que haber una química. Se nota, ¿sabes? Se nota. Sí es cierto que en un inicio hice alguna que otra escena donde no fue tanto la química, sino más por conveniencia, el de que, bueno, a ti te conviene, a mí me conviene, vamos a hacerlo. Cuando yo veo estas escenas digo, no. Incluso he eliminado algunas de estas escenas porque digo, no, porque no representan el tipo de producto que yo quiero entregar, ¿sabes? Yeah. Entonces sí, para mí
si yo no siento esta química sexual con esta persona, prefiero no. Ya. Mira, Cris, ¿y tu familia? ¿Cómo ha aceptado todo este mundo que tú hoy en día dices que es lo que te da de comer, lo que es también un mundo, un trabajo, que te lo pasas bien, que disfrutas, que viajas, que tal? Tiene sus cosas bonitas también como sus cosas malas, que a veces la gente, el público nos ve y piensa que a lo mejor ustedes siempre están llegando al éxtasis, que ustedes están, ¿verdad? Pero no, también me imagino que tienen sus bajas y su pre y su contra. Vamos a hablar de qué hijo, o sea, qué hizo tu familia. ¿Cómo se entera tu familia de que tú haces porno? Mira, yo no sé, o no me consta que lo sepan. Yo creo que estoy seguro que sí lo saben, ¿no? Ahora, con mi familia es algo muy peculiar porque desde pequeño yo fui muy independiente. Ok. Yo me considero afortunado de haber tenido, o de tener unos padres que todo el tiempo me apoyaron en lo que yo quisiera hacer. Nunca me cuestionaron si yo no les quería decir nada. Entonces, algo que les agradezco mucho es que ellos todo el tiempo me dijeron, estás bien, eres feliz, haz lo que tú quieras, ¿no? Ya. Entonces, nunca, en todo lo que yo he hecho, al menos de lo que recuerdo, nunca he tenido la necesidad de decirles, oigan, estoy haciendo esto, oigan, soy... Es más, yo creo que, ahora que lo pienso, yo nunca he salido del closet. Nunca he tenido la necesidad de tener que decir, anunciar, ¿saben qué? Soy gay. Yo simplemente he vivido mi vida como es, mi familia me acepta como es y no creo que no sepa. ¿Sabes? El otro día pasó algo bien curioso. Estaba yo en Puerto Vallarta haciendo una serie de videos y me llama una prima de Estados Unidos y me dice, oye, le acaban de llamar a mi mamá una persona de la familia para decirle que lo que tú hacías de producciones no era cierto. Paréntesis, porque antes de hacer porno yo estaba en producciones, estaba haciendo series de televisión, películas, comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en algún momento alguien me preguntó, ¿qué haces? Yo le decía, estoy en la parte de producción para comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, regresando a lo anterior, le llaman a la mamá de mi prima y le dicen, no es cierto que está haciendo cosas de eso. Está haciendo cosas indebidas, está haciendo esto, ¿sabes? Los términos que utilizan. Sí. Y yo me ataqué de risa y mi prima estaba furiosa de que, pero pues, ¿por qué dicen esto? Le digo, mira, déjalos que hablen y que digan, yo no tengo la necesidad de estarle diciendo a cada persona lo que estoy haciendo cada minuto de mi vida. Al final del día, si alguien le comenté que estaba haciendo producciones, es porque en su momento fue cierto, ¿sabes? Claro. Entonces... yo creo por eso sí creo que mi padre falleció el año pasado. Entonces yo creo que mi madre lo sabe. Y la pregunta de ella siempre es, ¿estás bien? ¿Eres feliz? Sí, madre, estoy bien, estoy feliz. Eso es lo que yo necesito saber, es lo que me dice, ¿no? Entonces sí, nunca he tenido la necesidad de justificarme. Me creo afortunado de eso. Y de ahí el más, la familia no tan cercana, que digan lo que tengan que decir. Eso... Qué guay eso, sí, qué bonito. Yo creo que sí. Al final somos adultos y lo que queramos hacer con nuestra vida y también no es un delito. Y hacer esta industria que imagínate tú, es lo que yo digo, cuánta gente haces tú feliz que están detrás ahí, cuánta gente que te sigue y que te quiere y que te desea. Imagínate, pero bueno, es entendible eso. Mira, Cris, una pregunta que yo tengo, por ejemplo... En cuanto a ustedes que viven una vida activa sexualmente, que graban aquí, que graban allí, por ejemplo, ¿cómo en tu caso haces tú en cuanto a tener una vida sexual activa y médicamente? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo controla? ¿Cómo controlan esto? Porque antes yo veía que siempre las producciones... de adulto eran más con la protección del condón, con tal, pero ahora ya eso no existe, ahora no está. Entonces, ¿cómo es que se hace esto? O sea, en tu caso, ¿cómo tú, no sé, si a un actor que tú vas a grabar le dice, mira, yo necesito ver una prueba de que tú no tengas tal enfermedad o qué tal? En este mundo, que ahora se me ocurre de preguntarte cómo es. Claro. ¿Cómo es esto? Porque nosotros, o sea, el que está fuera de este mundo siempre tiene el miedo, ¿no? De las enfermedades y es el tema y es el tabú y el tal. Pero ustedes no. Ustedes se le da la oportunidad de tú hacer un trabajo, como tú dices, con alguien que tiene una química contigo, que tú lo ves y venga. Entonces,
¿Cómo es esto médicamente? ¿Cómo es? Mira, yo te voy a hablar de mi experiencia, Sí. porque si bien sí es cierto, es un tema bien interesante y bien controversial. Exacto. Sí, hace un par de meses estaba haciendo una entrevista en México con personal de salud y platicábamos justamente de eso. Tú mencionaste algo bien importante sobre cómo era la industria anteriormente, ¿no? Claro, anteriormente el estudio te podía pagar una exclusividad. Dentro de tu contrato y tu exclusividad está, no puedes tener relaciones de riesgo en el periodo de grabación, ¿no? Y bueno, hay toda una situación detrás de. Entonces, claro, ahora con esta nueva forma de hacer porno, que ya cualquiera con su teléfono, con su móvil, internet puede hacer su contenido, claro, las reglas del juego cambian. Sí. ¿Por qué? Porque también, a ver, no es lo mismo que un estudio pueda a lo mejor tener un contrato o una, ¿cómo se dice? La facilidad de estar haciendo chequeos a sus actores, sí. que una persona independiente vaya a hacer constantemente sus chequeos. Digo, al menos en México es difícil tener acceso a estas pruebas de manera gratuita. Entonces tienen un costo. Sí. Entonces imagínate, si yo como creador de contenido quizás no tuviera la posibilidad de estarme haciendo pruebas constantemente, pues ahí ya estamos en complicación. Ahora, también hay que considerar que todo este boom de OnlyFans surgió en periodos de pandemia. Entonces era una cuestión de salud complicada. Sí. Más aparte, muchas de las personas, incluyéndome a mí, sí, en mi cabeza cuando yo empecé, sí estuvieron las preguntas de que cuáles son las consecuencias que yo puedo tener respecto a familia, amigos, laborales. Estuve de acuerdo con eso, pero nunca pensé en todas estas cuestiones de salud. Sí. Yo sabía que había infecciones de transmisión sexual, yo sabía que existía esto y aquello, pero no era tan consciente de los riesgos, ¿no? Entonces a mí me tocó aprender esto a la mala, cuando de repente un día alguien me dijo, oye, me acabo de hacer pruebas y salí reactivo positivo a sífilis y gonorrea. Entonces, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, claro, tuve que aprender y hoy en día yo lo que hago, yo tengo periodos de prueba, ¿no? Cada periodo me hago mis exámenes, si salgo reactivo, positivo o algo, bueno, pues me atiendo y pues ya está. Te digo, afortunadamente en México yo tengo la posibilidad de tener acceso a estas pruebas y a estos tratamientos. La gran mayoría no lo tiene. Entonces sí es una situación de riesgo, sí es un trabajo de alto riesgo y como toda profesión y como todo trabajo tiene riesgos. Claro. Entonces nuestros riesgos laborales justamente radican más en la cuestión de salud. Y yo creo que aquí cada creador tiene su propia forma de hacer. Yo lo hago, cada periodo de 3 meses me hago mi chequeo, salgo reactivo, positivo o algo, me atiendo. Si antes de los 3 meses algún colega dijo, oye, ¿sabes qué? Yo me acabo de hacer pruebas, salir reactivo a esto, bueno, pues ya voy, me atiendo y hago esto, ¿no? Ahora, lo que yo empiezo a hacer es tener periodos largos de grabación. Es decir, ahorita estoy aquí en España, de aquí me voy a Alemania, después me voy a Francia, y entonces voy a tener un periodo de 3 meses de grabación. Yo espero hacer suficiente contenido como para durar unos 6, 8 meses sin tener que grabar. ¿Sabes? Okay. Entonces, durante esos 6, 8 meses, mis prácticas de riesgo van a disminuir. Claro, ya. porque también no está padre de repente estarte ahí aplicándote el tratamiento cada rato, ¿no? Entonces, sí es una situación delicada y sí es una invitación que yo quisiera hacerle a la gente que tome en cuenta eso. Nosotros como creadores sí tenemos nuestros protocolos de cuidado y atención, porque lo que tú decías hace rato, ¿no? La gente nos ve y piensa, sí, vamos a tener sexo y vamos a esto y el otro, pero no somos a veces conscientes de los riesgos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, yo estoy con PrEP, tengo las vacunas de las que existen, porque no para todas las ITS existen vacunas, y de ahí en más esos son mis cuidados. Pedirle a lo mejor resultados de prueba a alguien, no, yo no lo hago, porque volvemos a lo mismo. A lo mejor yo hoy voy y me hago la prueba y anoche tuve una relación de riesgo. En mi prueba no va a salir que ya estoy positivo o algo, ¿sabes? ¿Por qué? Claro, porque hay un periodo de incubación de la No, claro, sí, pero es lo que es un poco que a veces vemos los actores porno, vemos cómo es todo este mundo, pero no estamos conscientes de que existe un riesgo en ese lapso, ¿verdad? Pero bueno, simplemente era la pregunta de hacérsela y de saber qué es.
Era Claro, simplemente ¿cómo mi cuestionamiento. Entonces tú que eres el protagonista, pues aquí, qué bueno que me lo pudiste aclarar. Y si fuesen así, como tú me dices, todos los chicos abiertos y tal, que también yo entiendo que cada persona que está dentro de este mundo lleva sus protocolos y sus cuidados porque nadie quiere estar afectado de salud. Todo el mundo quiere tener salud porque si tiene buena salud, entonces tiene buen sexo y puede tener por muchísimo más, ¿no? Totalmente. Mira, dime 3 actores de lo que tú hayas disfrutado de esas pelis, de esas escenas, que tú dices, wow, me sentí bien, quisiera volver a repetir otra vez, que fueron a ver. 3 actores, dime 3 nada más. Me la pones complicada y te voy a decir por qué. No, solo 3 que te lleguen a la mente. Seguro hay muchísimos más, pero 3 que tú recuerdes. Mi favorito, sí, Romeo Davis. con este. No, es porque antes de venir a la entrevista me dijo, si te preguntan quién es tu favorito, diles que yo. Él está aquí en España. Sí, tengo la fortuna de que somos buenos amigos, de hecho estamos en este viaje juntos. Pero Romeo David no habla Español. castellano. Claro, yo creo que una vez hablamos y sí, él se puso en toda la disponibilidad para que lo entrevistáramos, Sí. pero es que el idioma es un poco complicado. Y fíjate que él es una de las personas que me ha ayudado muchísimo. ¿Sí? Tanto él como Víctor Rom. Digo, yo creo que no es sorpresa para ti, Víctor Rom, a todo el mundo nos ha ayudado. Todo. Víctor Run tiene que, óyeme, Víctor Run tiene, no, pero yo que lo conocí y que es lo que hablamos, como todos hablan de él, es una excelente persona y es una persona que tiene bastante en esta industria y los años que tiene, pues lo ha demostrado, o sea, que de verdad Claro. es así, es de corazón y del trabajo que hace, que es entregado a lo que hace. Entonces tú me decías que ellos ¿qué? Mira, son de mis favoritos. La verdad es que siempre es un placer trabajar con ellos. Curiosamente, aunque Víctor Rum sí es muy profesional, él es de que vamos a hacer esto, lo disfruta, uno lo disfruta, pero claro, también es un poco diferente a lo que yo hago. A lo que te decía, me lo pones difícil porque yo cuando estoy grabando con alguien, en ese momento me enamoro de esa persona. A diferencia de muchos de mis compañeros de que no involucro sentimientos, Ya. yo me enamoro de todos en ese momento. En ¿no? ese momento. En ese momento para mí son el amor de mi vida, son la persona con la que quiero compartir todo. Claro, cuando termina la grabación, bueno, ya. Ahí pasó ya. Ya. Y ya. ¿No? Pero yo creo que es bonito, es una buena, ¿verdad? Como para tú entrar a la escena y como para tú entrar en ese papel que tienes que hacer. Yo creo que es así, es bonito tú en ese momento sentir que es el amor de tu vida y así yo creo que es Claro, mejor. es que al final del día es una intimidad y algo que yo le recomiendo mucho a la gente o cuando estoy hablando de sexualidad con alguien es el no tengas miedo. Yo creo que como seres humanos estamos buscando el no ser dañados, el no sufrir. Entonces, claro, uno de los mayores sufrimientos es cuando rompemos una relación, cuando me enamoro de alguien y de repente se acaba. Entonces, siempre estamos con esas paredes de no dejarnos de llevar por el miedo al enamoramiento. Es que si me enamoro voy a sufrir. Y yo no, yo en ese momento llego y como hilo de media, me enamoro de ti y sabes y que entonces, envuelvo Chris, entonces tú me dices, por ejemplo, tú no has grabado una escena, por ejemplo, con Romeo, ¿cómo se llama? Sí, Romeo David. Romeo David y Víctor Run. ¿No ha grabado entre Con los ustedes dos juntos, tres? no. ¿Te gustaría con ellos? Sería bien interesante, porque son dos personajes fuertes, Ya. ¿no? Sería como una batalla de titanes. Digo, porque Víctor Romano, yo creo que la gente lo conoce, hace muy bien lo que hace. Romeo Davis no es tan expresivo como Víctor, pero también es un personaje fuerte. Entonces yo sería definitivamente el pasivo. Entonces yo sería el pasivo hambriento de que vengan conmigo, ¿no? Yo creo que sería algo bien interesante. Ya. Bueno, pues mira, de verdad que sí, yo me he quedado complacido de escucharte, de aprender muchas cosas de ti en el día de hoy. Como te digo, que agradecer que tú hayas sacado estos minutos para venir a compartir con nosotros, que contigo se habla muchísimo, porque hay muchos temas más de qué hablar, pero como estamos en un contenido que la gente nos mira, en la televisión también, pues hay que acortarlo. Vamos a dejar que tú nos digas tus redes sociales, Chris, donde la gente puede seguirte, para que así entonces esté en contacto contigo y así también que la gente se suscriba a tu OnlyFans, vea tu contenido.
que la gente te puede escribir, los colaboradores, a ver si puede salir, a ver dónde. Sí, sobre todo en Twitter, Chris-XX, Chris se escribe como lo tienen en las pantallas. En OnlyFans igual, Chris-XX. En Instagram, ahora tengo uno nuevo, que Instagram cada ratito no los borra. Chris-X3. Pero bueno, donde siempre me pueden encontrar si algún caso de que la red desaparezca, en mi página, chrisxxx.com. Ahí siempre van a tener todos. Tienes tu mis web links oficial, que ahí está siempre tu link oficial, siempre están ahí en tu web oficial, que también ahí están en pantalla. Ahí me encuentran o en Grindr y en Scrub. Ah, también. Tú usas Grindr y Scrub. Sí, yo sí. Pero Grindr y Scrub, ¿tú lo usas para ligar ya fuera del porno o también para del todo, trabajo? para lo que se presente, ¿no? Yo cuando llego a una ciudad nueva, Grindr, Scrub, vamos a ver quién hay. Si se presenta una oportunidad de placer, yo encantado. Si se presenta una oportunidad de grabar, yo encantado. ¿Y tu pareja no tienes, sentimentalmente ahora mismo no tiene una pareja? Creo que con el trabajo que hace sería un poco complicado, ¿no? Para mí sería complicado porque yo no soy del tipo que puedo estar con alguien por mucho tiempo. Por eso es que para mí funciona el enamorarme de ti en este momento, se acabó y me enamoro del que sigue. Ah, pero tú tienes una coraza que te la quita fácilmente y te... Madre mía, madre mía. Pero bueno, es así. Que sigan los éxitos, que siga tú haciendo lo que te gusta, que siga entregándole a todo el público ese contenido que es de verdad que sí, que lo vemos de calidad, un contenido bonito, que yo sé que la gente se lo disfruta y bueno, y que tú también sigas así, disfrutándolo. ¿no? Sí. ¿Tú piensas que va a llegar como cuántos años te quedan en el porno? Mira, yo espero que me duren hasta que ya no pueda. ¿Tú piensas ser un madurito también? Sí, y de hecho ahora me he creado un personaje nuevo. ¿Sí? Se llama Mr. Chris. Es un enmascarado que hace cosas más kinky. Sobre todo le gusta el fisting. Le gusta dar fisting. O sea, no, que te gusta al personaje, ¿le gusta hacerlo o que se lo hagan? A hacerlo. Ah, ya. Pero tú también has probado todo en tus pelis. Yo he visto que tú has tenido doble... Ha tenido el fisting también te gusta, ¿no? Me gusta hacerlo. Todavía no que me lo hagan. No lo sé más adelante. ¿Y cómo se aprende eso? ¿Cómo tú lo aprendiste esto? Yo aventándome. ¿Sabes que yo soy muy curioso? Me gusta la investigación. ¿Sí? Entonces, yo sí, así como soy de Grindr y Scrub, también soy de irme a los lugares de cruising, a los cuartos oscuros, experimentar. Mucho de lo que yo hago en el porno lo he aprendido yendo a estos lugares, ¿sabes? Yo fuera del porno también tengo una vida sexual por periodos activa y por periodos no. Entonces, en estos periodos de sexualidad activa aprendo muchísimo. La gente que no crea contenido a veces me ha enseñado cosas increíbles que yo digo, wow, esto tengo que llevarlo al video, esto lo tengo que experimentar. A veces es complicado porque la gente que hace contenido no siempre tienen una vida sexual activa fuera del porno. Ya. Entonces, a veces es aburrido. Ay. Pero el caso tuyo es lo contrario. Qué bonito de verdad. Muchísimas gracias, Chris. Que sigan tú, pues, como te vuelvo a decir, los éxitos y demás. Y gracias por compartir y regalarnos estos minutos para nosotros. A vosotros también, gracias por estar ahí. Gracias por darnos like, por suscribirte. Y por supuesto, yo quiero leerlos a todos vosotros. ¿Qué opinan de esta conversación que hemos tenido hoy con este mexicano que ha estado padrísimo? Padrísimo de verdad. Bien chingón, güey. Así es. Súper chingón. A todos ustedes, hasta la próxima. Bye, bye.